Hoy nos adentramos en la revolución de la agéntica y el protocolo de contexto de modelo MSP para abreviar. Rosales, para quienes nos siguen, ya nos ha brindado información muy valiosa en el pasado, así que mis expectativas son altas con lo que vamos a descubrir hoy. La idea central que él plantea es cómo la IA en este 2025 va más allá de la automatización básica para alcanzar una verdadera, como él la llama, inteligencia contextual. Y en este panorama, la agéntica surge como el nuevo paradigma que está redefiniendo por completo la interacción entre humanos y máquinas. Totalmente de acuerdo. Lo que Rosales nos propone es que la agéntica no es solo un cambio incremental, sino un salto cualitativo. Ya no estamos hablando de sistemas que simplemente ejecutan tareas predefinidas, sino de entidades que comprenden el contexto en el que operan y pueden adaptarse de manera inteligente. Vale, vamos a desgranar un poco esto. Agéntica. Para nuestros oyentes, ¿cómo podríamos explicar este concepto de forma sencilla? ¿Y por qué es tan relevante este cambio hacia una inteligencia que realmente entiende el contexto? Mira, la agéntica, en esencia, describe la capacidad de un sistema de IA no solo para procesar datos, sino para entender la situación, el entorno que rodea esos datos y actuar en consecuencia de forma flexible. La importancia radica en que marca una diferencia fundamental con los sistemas de IA más tradicionales. Estos sistemas, si bien eran muy eficientes en tareas específicas, como clasificar información, carecían de esa comprensión profunda y adaptable del entorno. Entiendo, es decir, teníamos una IA que podía, por ejemplo, ordenar facturas, pero sin realmente comprender el significado de una solicitud en particular o las implicaciones a largo plazo de esa acción. Es aquí donde encontramos las limitaciones del manejo tradicional del contexto. Exacto. Los sistemas de IA más antiguos se enfrentaban a varios obstáculos a la hora de manejar el contexto de manera efectiva. Uno de los principales era lo que podríamos llamar la pérdida rápida de la memoria contextual. La información relevante se desvanecía, perdía peso a medida que la interacción avanzaba. Además, su memoria a largo plazo era limitada y tenían dificultades para integrar diferentes señales contextuales complejas al mismo tiempo. Y aquí es donde entra en juego el tema central de hoy, el protocolo de contexto de modelo o FP. José Rosales lo presenta como una solución de vanguardia a estos desafíos. ¿Qué es lo que hace que el MCP sea tan innovador? Lo interesante del MSP es que fue diseñado específicamente para superar estas limitaciones. Nace precisamente de la necesidad de que la inteligencia artificial procese y retenga la información contextual de una manera mucho más eficaz, más duradera. De acuerdo, vamos a profundizar en su arquitectura. Rosales habla de los principios arquitectónicos fundamentales del MSP y destaca la estratificación contextual en 3 capas. ¿Cómo funcionan estas capas para mejorar la comprensión del contexto por parte de la IA? La estratificación contextual es clave en el MSP. Imagínalo como una forma organizada de gestionar los diferentes tipos de información contextual según su inmediatez, su relevancia. Primero tenemos la capa de contexto inmediato. Esta capa gestiona la información que es crucial para la respuesta inmediata que la IA debe dar para la acción en ese preciso momento. Piensa en una conversación. Esta capa registra lo último que se ha dicho, el punto central de la discusión actual. Para ti, que buscas una comprensión rápida, esta capa asegura que la IA capture esos detalles cruciales al instante, permitiéndole responder de forma coherente. Tiene mucho sentido. Es como cuando estás en una conversación y necesitas recordar la última pregunta para dar una respuesta que tenga sentido. La siguiente capa. La segunda es la capa de contexto intermedio. Esta capa almacena la información que da continuidad a lo largo de una interacción más extensa. Permite a la IA recordar lo que se ha hablado en los minutos previos o las etapas previas de una tarea compleja. De esta forma, la IA puede ir construyendo una comprensión más profunda a medida que avanza la interacción, sin tener que empezar de cero en cada paso, lo cual es vital para evitar esa sobrecarga de información. Ya veo, la IA puede recordar el hilo de una conversación más larga, algo fundamental para un diálogo inteligente y con significado. Y la tercera capa es el repositorio de contexto a largo plazo. Exacto. La tercera es el repositorio de contexto a largo plazo. Aquí se almacena y organiza información clave que la IA ha aprendido y que podría ser útil para futuras interacciones o tareas. Es aquí donde vemos la capacidad de la IA no solo de reaccionar al presente, sino de recordar experiencias pasadas y aprender de ellas de forma continua, enriqueciendo su comprensión general del mundo. Fascinante. Sí. ¿Y cómo se traduce todo esto a nivel técnico? Rosales habla de inserción y vectorización del contexto. Suena un poco complejo. ¿Podrías darnos una idea más intuitiva de cómo funciona este proceso? Claro, básicamente se usan redes neuronales avanzadas para tomar toda esa información contextual, ya sea texto, imágenes, audio, etcétera, y transformarla en representaciones matemáticas, vectores de alta dimensión.
Piensa en ello como traducir palabras, imágenes a un código que la IA pueda comprender y comparar, identificando las relaciones entre ellos. La clave aquí es la incrustación multimodal, que permite representar diferentes tipos de información de una manera que conserve su significado y las relaciones complejas entre ellas. Lo importante es que esto permite a la IA capturar los matices de la información de una manera mucho más rica. Entiendo, es como traducir el contexto a un lenguaje que la IA puede procesar y comparar para encontrar patrones y conexiones. Y luego menciona la puntuación de relevancia contextual. ¿Cómo decide la IA qué información dentro de todo ese contexto es importante y cuál puede descartar? Aquí entra en juego un algoritmo que evalúa dinámicamente la importancia de cada elemento contextual. Le da una puntuación según su relevancia para la tarea o la interacción actual. Es fundamental porque permite al sistema filtrar la información de forma inteligente, concentrándose en lo que realmente importa y evitando la saturación con datos innecesarios. Para ti, esto significa que la IA será capaz de enfocarse en la información más relevante, sin esa sensación de estar abrumado por un exceso de detalles. Suena muy eficiente, sobre todo al manejar grandes cantidades de información. Y luego está la gestión adaptativa de ventanas de contexto. ¿En qué consiste esta adaptación? Imagina una ventana a través de la cual la IA ve la información contextual. La gestión adaptativa significa que esa ventana no es fija, se ajusta dinámicamente. El sistema puede ampliar o reducir el alcance de la información que considera necesaria en cada momento, descartando lo que ya no es relevante, optimizando así el uso de recursos computacionales. Esto asegura que la IA sea eficiente y no se atasque procesando información innecesaria. Bien, ya tenemos una buena base sobre los principios fundamentales. Rosales también habla de estrategias avanzadas de implementación como las técnicas de compresión contextual. ¿En qué consisten estas técnicas? Estas técnicas buscan reducir el tamaño de la información contextual sin perder su esencia. Es como crear un resumen muy conciso, pero que conserva los puntos clave. Se utilizan métodos de compresión semántica con pérdida controlada, sacrificando información menos importante para retener lo fundamental. Interesante. Y luego está la integración de contexto multimodal que ya has mencionado. ¿Por qué es tan importante que la IA pueda trabajar con diferentes tipos de datos al mismo tiempo? Porque el mundo real no se limita al texto. Nos comunicamos a través de imágenes, sonidos, vídeos. La capacidad de combinar datos de texto, imágenes, audio y otros formatos le da a la IA una comprensión contextual mucho más completa de la situación. Es como si la IA pudiera ver la imagen completa en lugar de solo una pieza del rompecabezas, algo fundamental para una interacción realmente inteligente. Claro, eso tiene todo el sentido para aplicaciones en el mundo real. Hablemos de los retos. Rosales menciona la gestión de complejidad computacional y la eficiencia de memoria. ¿Cómo se abordan estos desafíos a nivel técnico? Son desafíos importantes, especialmente cuando la información contextual crece exponencialmente. Para la complejidad computacional se usan estrategias como la vectorización eficiente, que mencionamos antes, la indexación inteligente de la información para acceder rápidamente a lo relevante, y el uso de modelos probabilísticos que requieren menos recursos. En cuanto a la eficiencia de memoria, se emplean técnicas como la asignación dinámica de memoria, el escalado adaptativo según la necesidad y algo llamado recolección de basura contextual, que elimina información que ya no es útil para liberar espacio. Es increíble cómo se optimizan los recursos. Y en cuanto a las arquitecturas de implementación, Rosales habla del procesamiento distribuido de contexto y la computación neuromórfica. ¿Qué nos puedes contar sobre estas ideas? El procesamiento distribuido de contexto consiste en dividir la tarea de procesar la información contextual entre múltiples sistemas o agentes que trabajan en paralelo. Esto permite manejar interacciones contextuales mucho más sofisticadas. La computación neuromórfica, por otro lado, se inspira en la estructura y funcionamiento del cerebro, de las redes neuronales biológicas, para crear sistemas que procesan el contexto de una forma más natural, más adaptativa, imitando la eficiencia del cerebro humano. Suena como el siguiente paso en la evolución de la IA. Y mirando aún más hacia el futuro, Rosales menciona los protocolos de contexto autoevolutivos y el procesamiento de contexto inspirado en la computación cuántica. Esto ya nos lleva a terrenos casi de ciencia ficción. Bueno, son líneas de investigación muy prometedoras. Los protocolos autoevolutivos se refieren a sistemas que gestionan el contexto y que puedan aprender y modificar sus propias estrategias de procesamiento, volviéndose más eficientes con el tiempo de manera autónoma. Y la computación cuántica para el procesamiento de contexto abre la posibilidad de manejar simultáneamente muchísimos estados contextuales. Esto podría superar las limitaciones computacionales actuales y llevarnos a una capacidad de comprensión sin precedentes. Asombroso el potencial que se vislumbra. Para terminar, ¿cuál podría ser el impacto del MSP en la sociedad? ¿Cómo podría transformar nuestras vidas? El potencial es enorme. Podríamos ver una revolución en la forma en que interactuamos con las máquinas, con sistemas de comunicación mucho más naturales e inteligentes. Imagina aplicaciones en la educación personalizada, donde un tutor de IA recuerda tu estilo de aprendizaje, tus dificultades durante años.
Piensa en la investigación, donde se facilita la conexión de información de diversas fuentes de maneras que hoy apenas podemos concebir. O en la resolución de problemas complejos, donde la IA comprendería el contexto tan profundamente que ofrecería soluciones innovadoras. Un futuro fascinante sin duda. Resumiendo lo que hemos visto hoy, el MSP representa un avance crucial en la capacidad de la IA para comprender y usar el contexto de manera efectiva. Totalmente. Al superar las limitaciones de los enfoques tradicionales, el MSP abre el camino hacia sistemas de IA más autónomos, adaptativos y capaces de una comprensión mucho más profunda, lo que impulsa esta revolución de la agéntica. De nuevo, gracias a José Rosales de Solution Innovation Consulting por compartir esta valiosa perspectiva con nosotros. Y a ti, nuestro oyente, te dejamos con esta reflexión. Considerando esta creciente capacidad de la IA para comprender el contexto, ¿cómo imaginas que esta tecnología podría transformar la forma en que aprendemos e interactuamos con la información en el futuro? Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda.